política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Relieves. En esta ocasión les saluda con mucho gusto Lénica Ávila y por supuesto que no podíamos dejar la ocasión para hablar de la toma de protesta como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador y para ver también hacia el futuro, hacia los principales retos que enfrentará el nuevo mandatario tanto en lo político como en lo económico, en la seguridad y en los derechos humanos. Pero antes de empezar de lleno con nuestra mesa de análisis, vamos a escuchar la crónica que nos preparó nuestro compañero Francisco Muñoz sobre esta ceremonia de toma de protesta de López Obrador. Francisco Muñoz estuvo en San Lázaro y nos da su punto de vista. Paquito, te escuchamos. Muy buenas noches. Lénica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, 18 años después de su primer intento por llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, el político tabasqueño, AMLO, el peje, el peligro para México, el mayor opositor del país, logró rendir protesta como presidente constitucional. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Para muchas personas, la ceremonia del 1 de diciembre era un déjà vu de lo ocurrido en 2006, cuando en un zócalo pletórico también tomó protesta como presidente legítimo de México, luego de que por menos de 1%, recordemos, le ganó el panista Felipe Calderón Hinojosa y Obrador argumentó desde entonces que hubo un fraude para impedir su triunfo. Todo salió conforme a lo establecido este 1 de diciembre de 2018. Desde el cielo despejado que permitió mostrar en todo su esplendor al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, también hizo su llegada a San Lázaro con un congreso mayoritario para él, una recepción en Palacio Nacional sin sobresaltos y un final de antología y sin precedentes en la historia política moderna. Pero vamos por partes, Lénica. Primero en la Cámara de Diputados volvió a repetir su discurso que, ha ido perfeccionando desde hace 18 años, en donde el centro es el combate a la corrupción y borrón y cuenta nueva con el pasado. Propongo al pueblo de México que pongamos un punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes. Por cierto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar
los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Me canso, ganso, de que en 3 años estará funcionando las nuevas pistas del aeropuerto en Santa Lucía, una de las frases célebres. En 3 años estará funcionando. Me canso, ganso. Además del actual, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con 2 pistas adicionales en la base aérea de Santa Lucía. Asimismo, desde el 1 de enero próximo entrará en vigor en la zona libre a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Para quienes temen que Andrés Manuel busque permanecer en la presidencia por muchos años, él les dice no gracias. Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del mandato, porque deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. El momento cumbre fue cuando los panistas sacaron sus cartelones que pedían que baje la gasolina, a lo que el presidente López Obrador no se quedó callado y les respondió enfático. No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso que estoy haciendo. Ni aumentarán los precios de los combustibles, más allá de la inflación. Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que bajen. Hago el compromiso responsable que pronto, muy pronto, cuando terminemos la refinería que vamos a construir en México y se rehabiliten 6 refinerías, va a bajar el precio de la gasolina y de todos los combustibles. Antes de concluir su mensaje de más de 1 hora de duración en la tribuna de San Lázaro, López Obrador aseguró: no tengo derecho a fallarles. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Cantidad de personajes de la vida pública, política, social, artística, cultural y empresarial se dio cita este 1 de septiembre para la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Mientras los empresarios criticaban el mensaje presidencial anti-neoliberal, el ingeniero Carlos Slim decía que empieza una nueva etapa del país y pese a las diferencias de opiniones, lo que se busca es mayor crecimiento. Lo que ha fallado son fundamentalmente la falta de un plan de largo plazo, una visión de futuro, un gasto corriente en exceso, que es el que nos ha llevado a ese endeudamiento junto con la corrupción, y esos han sido los factores, que ha habido gasto corriente en lugar de inversión, y ha habido esos excesos y no se ha atendido la generación de empleos y la inversión y el combate a la pobreza y la educación. ¿Hay preocupación del sector empresarial por las recientes medidas que se toman, como la cancelación del aeropuerto? No, bueno, son asuntos de diferencias de opiniones, pero lo esencial
en cuanto a lo que se tiene de la visión del país. Yo creo que hay coincidencia, que todo el mundo anhela que los recursos se manejen con eficacia. Y bueno, Lénica, esto fue una mínima parte de lo ocurrido en San Lázaro en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Más adelante, si me permites, te contaré un poco de lo que fue en la AMLOFest en el Zócalo capitalino. Sí, para escuchar todo el color que vaya que hubo en esa ceremonia. Te escuchamos más adelante, Francisco Muñoz. Claro que sí. Gracias. Y ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche en el programa Relieves, y tenemos el gusto de que nos acompañen aquí en la cabina central de Radio Educación el doctor Arturo Huerta. Él es profesor investigador del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros el doctor Nicolás Loza Otero, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y coordinador de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Lénica. Buenas noches. Buenas noches. Y está también con nosotros el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, catedrático de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Le recordamos que tenemos una multilínea que es la 4155-1060 para que nos haga llegar todos sus comentarios, sus preguntas también para nuestros invitados. Y tenemos también un perfil en Facebook que es Relieves 1060 AM. Para que también nos haga llegar todos sus comentarios. Y bueno, en un primer momento quisiera preguntarle, quien quiere tomar la palabra, ¿qué les pareció esta ceremonia de toma de protesta, el diagnóstico que realizó del país que empieza a gobernar López Obrador y el conjunto de compromisos que asumió? ¿Quién le entra primero? A ver, Enrique, Nicolás, Arturo. Sí, bueno, Enrique. Sí, a ver, entramos. Yo diría que fueron como al menos 2 tomas de protesta. Y fueron muchos mensajes alrededor de estas tomas de protesta. Yo creo que se da una en el espacio institucional, dentro del recinto legislativo, en donde hace un amplio recuento de lo que él llama la crisis provocada por el neoliberalismo, y a partir de eso, bueno, pues hace este diagnóstico en donde nos va mencionando algunos de los temas que lo hacen llamar a este momento la cuarta transformación. Me parece que se da en un contexto más o menos de respeto. Evidentemente hubo algunas intercambios de ideas entre las fracciones parlamentarias, y eso es lo que pudimos ver, digamos, en el espacio institucional. Pero en estos muchos mensajes que se dieron este día de la toma de protesta, me parece que también hay uno y que está vinculado a los otros mensajes que se dan mucho más en el aspecto sociológico, antropológico, y que tienen que ver con esta toma de protesta y representantes, digamos, de las comunidades originarias, y que le da de alguna manera a esta toma de protesta como un matiz bastante particular, bastante especial, diría yo, y que de alguna manera rompe con varios de los elementos tradicionales que habíamos visto, por lo menos con los últimos cambios de posesión. Ustedes recordarán el de Peña Nieto, recordarán el de Calderón y el de Fox, que me parece que de alguna manera marcan un punto de ruptura, un punto por lo menos diferente en estas muchos símbolos y muchas lecturas que le podemos dar. De entrada pudo entrar, ¿no? al Congreso, que eso ya dice bastante, que por no entró a supuesto. gritos, que no tuvo que entrar por la puerta de atrás. Es correcto. Nicolás. Sí, bueno, yo creo que efectivamente tendríamos como que desmenuzar la toma de posesión. Yo en principio lo haría no tanto en los espacios, sino un poco el contexto y lo que propiamente dijo López Obrador. Del contexto sí me parece muy relevante esto que ahora se mencionaba: entra caminando a Palacio Legislativo, pues prácticamente sin mayor aparato de seguridad. Cuando sale de su casa, que serán unos 10 kilómetros de trayecto, no lo sé, había gente esperándolo, prácticamente en toda la ruta hubo gente saludándolo, acercándose a su coche. Yo creo que eso sí es importante de destacarse, porque no creo que haya habido otro presidente de los votados. Tal vez Fox en buena medida se le acercó, pero solamente con este nivel de respaldo, de popularidad, en una ciudad en donde además desde hace muchos años se vota por la izquierda y que estaba arropado entonces, no solo por una popularidad que tiene a nivel nacional, sino por un gran respaldo en la capital del país.
Y creo que pues hay una enorme expectativa en relación a su gestión, en relación a lo que sería su discurso ese día, en relación a lo que serán los resultados de su gobierno. Y eso creo que no debemos descuidarlo, la expectativa es muy alta, la gente está, yo siento que muy desanimada del pasado de gobierno, de la propia democracia, tiene muchas expectativas, tiene mucha esperanza afincada en este gobierno. Y entonces ahí sí creo que podemos pasar a su oferta. Y más allá de los espacios, yo lo que diría es que, bueno, creo que esas expectativas en parte han sido obviamente alimentadas por el propio López Obrador. Su discurso en la plaza de 100 compromisos, y si uno ve también su discurso en San Lázaro, pues como prácticamente toda su campaña es una sucesión de compromisos, de ofertas, de bienes públicos, de políticas públicas, algunas quizá no muy precisas, pero en general todas son pues de ofrecer bienes. Y ahí creo, ya entrando un poco quizá a lo que puede ser más polémico, pues poco respaldo en lo que tiene que ver con cómo va a financiar esas políticas, cómo las va a sacar adelante. Digamos, las cosas que tienen que ver con su política fiscal más bien son siempre de no tener más ingresos, o sea, esta idea de cortar el IVA en la frontera, de no subir los impuestos. Uno podría pensar que sería coherente totalmente con un político precisamente neoliberal que no hace muchas ofertas de política social, pero acá está haciendo esas ofertas de restricción de ingresos con ofertas de política pública que implican mucho gasto, y en medio problemas que están apareciendo, que estaban ahí, digo, como el del aeropuerto, que seguramente lo hablaremos en un momento, pero que lo único que nos dicen es que todas esas expectativas que están en este momento acompañando al nuevo gobierno, que están respaldadas en una oferta muy generosa por parte de López Obrador, tanto en su campaña como en su toma de posesión, pues van a enfrentar enormes dificultades en la hacienda pública mexicana y en el entorno económico internacional y en la situación económica del país. Y creo que ahí se va a desenlazar, digamos, los primeros 100 días, cuál sea la relación de este gobierno con sus votantes y con los mexicanos en general. Arturo, en ese sentido hay mucha expectativa, pero el escenario en lo económico está difícil, ¿no? Acabar con 36 años de neoliberalismo no está fácil. Mira, la cuestión es de que en esa perspectiva fue un discurso contradictorio, porque efectivamente habló fuerte en contra del neoliberalismo, pero mantiene las políticas del neoliberalismo. ¿Cómo cuáles? O sea, el respeto a la autonomía del Banco Central, la austeridad fiscal, el libre comercio es el corazón del neoliberalismo. Entonces, no por nada los mercados se portaron bien el día de hoy, ¿no? El peso mejoró en relación a la semana pasada. Entonces, es un discurso doble, ¿no? O sea, un discurso al sector financiero de que mantendrá la autonomía del Banco Central, o sea, lo que dijo también la semana pasada de que no se va a tocar a la banca, a raíz de la iniciativa que presentó el Senado por parte de Morena de regular las comisiones, y también el PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de terminar con las AFORES y que el gobierno controle las AFORES, porque las AFORES solamente han enriquecido a las administradoras de esos recursos y no a los trabajadores, y entonces también ese día cayó la bolsa 4%. Y entonces rápidamente la ahora secretario de Hacienda dijeron, no, eso no va con nosotros. La cuestión es de que ¿cuál fue la respuesta del sector de la burguesía nacional ante el discurso de López Obrador el sábado? Unos dijeron que sí, o sea que hay certidumbre, y otros diciendo no, pues es que esto es el populismo, vamos a mayor participación del Estado en la actividad económica. Pero la cuestión es de que yo no veo que él, o sea, que vaya a plantear mayor participación del Estado en la actividad económica. O sea, la mayor participación pasa por gasto público deficitario, y él va a mantener austeridad fiscal. Y la austeridad fiscal ha venido reduciendo la participación del Estado en la actividad económica. O sea, ¿cómo logró estas líneas de Gortari la austeridad fiscal? Pues vendió Teléfonos de México, vendió la banca, vendió un montón de empresas, y con eso pagó la deuda y saneó las finanzas públicas a costa de pagar deuda con activos, y disminuyó el tamaño de participación del Estado en la actividad económica. Entonces, la cuestión es de que
O sea, él prometió mucho, ha prometido mucho, ¿no? O sea, presentó los proyectos estos del tren del Istmo de Tehuantepec, y que ahí va a ser una zona donde se va a favorecer la inversión extranjera para estar ligada al comercio entre el Pacífico y el Atlántico, y luego la frontera norte, de 25 kilómetros de Matamoros a Tijuana, donde también se van a disminuir los impuestos para favorecer la entrada de inversión. Y la cuestión es que esa historia ya la vivimos con el libre comercio y con las maquiladoras, y no se tradujo en mayor crecimiento económico, ni mayor empleo, ni mayores salarios, a no ser que condicione la entrada de inversión extranjera aumentar el valor agregado nacional de lo que exportamos. Si eso se hace, entonces sí tendría efectos positivos, porque en un contexto donde tú mantienes la austeridad fiscal y tienes déficit de comercio exterior, y el déficit se te va a incrementar con la nueva negociación de Estados Unidos, Canadá y México, donde Trump obliga a México a importar más de Estados Unidos y a venderle menos, eso nos va a afectar. Y si eso le sumas que el gobierno va a trabajar con la austeridad fiscal que te disminuye el crecimiento del mercado interno, o sea, porque el gasto, no va a haber gasto adicional. O sea, lo que va a haber, lo que él anunció el sábado en estos 100 compromisos, es de que va a haber recortes de choferes, de asesorías, no va a haber contratos de despachos, no hay remodelaciones, combate a la corrupción, y todo eso va a ir para la inversión y para el gasto social. Entonces es una redistribución. Lo que dejan de ganar unos van a ganar otros, pero en el agregado... Pero sigue siendo la misma bolsa. Exactamente. Entonces tendrá efectos positivos sobre la actividad económica si esos estímulos a la inversión agrícola, a la inversión industrial, te incrementan la producción para disminuir importaciones y disminuir el déficit de comercio exterior, y así generar condiciones de crecimiento. Pero en el momento en el cual sigue el libre comercio, nosotros no somos competitivos, pues van a seguir las presiones negativas sobre el sector externo. Entonces ahí el gobierno tendría que tener política fiscal contracíclica, de gasto público en favor de la productividad para disminuir el déficit de comercio exterior, y cosa que no se avisora porque mantendrá la austeridad fiscal. Ay, bueno, no se ve nada alentador el escenario. Doctor Gutiérrez, desde el punto de vista político, ¿qué tipo de gobierno está empezando? Se habla de izquierda populista, izquierda nacionalista, poder absolutista. Bueno, ¿qué podemos decir? A ver, sobre este punto, y yo daría un pasito un poco para atrás. Coincido con lo que están comentando los dos colegas. Sin embargo, lo que dice ahora, lo que estaba refiriendo Nicolás, a mí me parece que sí el tema de los espacios para enunciar son como muy importantes. Y yo sí veo, por ejemplo, la conformación de un nuevo discurso. Habrá que ver si eso se conforma con políticas públicas acordes, porque como decía Nicolás, creo que la bolsa de recursos no nos va a alcanzar para todo lo que está prometiendo el nuevo gobierno, pero me parece que por lo menos en términos de discurso y de muchos de los símbolos que pudimos ver ese día, sí hay una modificación y hay un posicionamiento distinto. Por ejemplo, con el tema de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, me parece que hay un paso adelante. Habrá que ver si eso se conforma. Con el tema de la apertura de Los Pinos, o de la posible venta del avión, o de la, entre comillas, cancelación del aeropuerto, y este tema vinculado a la desaparición de Estado Mayor, CISEN y demás, ese reacomodo de lo que nos está hablando, voy a salir un poco de esta discusión de populismos o no, porque ahí me parece que es empantanarse y plantear una condición incluso hasta un poco mañosa en términos de qué se puede establecer como populismo. No, ahí estaría Trump también como un populismo de derecha, pero más allá de eso, justo me parece que el posicionamiento de varios de los temas, que no nada más en el espectro económico, porque en temas de combate a la pobreza, en temas de seguridad pública y por supuesto en temas del espacio económico, yo creo que el balance que le deja el Ejecutivo Federal saliente, es decir, la administración de Peña Nieto, le plantean una cantidad de retos que sin duda va a tener que dar respuesta muy rápida. Yo diría, no sé si en 100 días, pero sin duda el tema va a ser que ya saliendo de esta borrachera electoral democrática en donde todo el mundo participó y demás, ahora lo que le toca es construir gobierno, construir agenda, construir políticas públicas y por supuesto salir del discurso de campaña y ver cómo va a gobernar y cómo va a ejercer gobierno, que es un tema muy complejo, más allá de populismos o no populismos, en donde estas 100 acciones o este ir marcando agenda todos los días va a tener que traducirse en un impacto inmediato, en un impacto real y acciones concretas
en donde para el tema que voltees, desde el tema económico, pasando por el tema del tejido social, en donde sabemos que en algunas entidades federativas el tema de las policías, el tema de la corrupción es el día a día de la sociedad. Entonces, a partir de eso va a tener que generar esas transformaciones, porque de lo contrario, esa borrachera democrática se va a convertir en una cruda democrática bastante fuerte y no sabemos ese desencanto y ese bono que tiene ahora Andrés Manuel en qué pueda traducirse, por ejemplo. A ver, ¿no? cuánto dura también, ¿no? En ese sentido, Nicolás, hoy mismo Andrés Manuel López Obrador dijo, ya tengo las riendas del poder, ya tengo el poder, ya hay gobierno. Bueno, yo creo que efectivamente las tiene y las empezó a tomar. Yo creo que semanas antes. 5 meses, ¿no? No, me parece que el punto, digamos, en donde ellos empiezan a tener el control de las cosas es cuando se instala la nueva legislatura, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, empiezan a legislar en la dirección que el próximo presidente plantea, y eso le permite a él llegar en condiciones, pues, en ese aspecto muy favorables. Y retomando un poco la pregunta que le hacías, Enrique, a mí sí me parece que tenemos ya muchos indicios de qué tipo de organización del Estado, del gobierno, qué tipo de procesos de toma de decisiones son los que le gustan al López Obrador. O sea, por un lado, las consultas que se han hecho para el aeropuerto, para el Tren Maya y los otros 9 temas, pues solo refrendan algo que ya sabíamos, que vimos cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que él además nunca lo ha ocultado, siempre lo ha dicho. A él le gustan las consultas o algunos mecanismos de democracia directa, de democracia participativa. Sabemos que hay una iniciativa de ley que ya se dictaminó para pues facilitar precisamente estas consultas, y creo que eso lo vamos a ver con mayor frecuencia, con todo lo que implica, digamos, de positivo y los riesgos que le pone enfrente. Es decir, vamos a estar viendo quizá muchas consultas, muchas convocatorias a la población para expresar un punto de vista. Hay dudas, yo diría, en torno a, pues, cuánto va a poderse mantener en el tiempo una práctica de ese tipo, cuánto va a participar la gente, si esta diferencia de participación que hubo en las 2 primeras consultas, que fue de más a menos, se va a repetir ahora que ya las organice propiamente el INE o el Poder Ejecutivo. Pero bueno, esos son como que los problemas de la democracia directa, que finalmente es un mecanismo que, pues, digamos, embonado con los de la democracia representativa, lo que al final tratan de hacer es, pues, de mejorar la presencia de la gente en las decisiones de gobierno, mejorar la sensación de representación, la satisfacción que tiene con su sistema político, y pues los resultados ahí, creo que por un lado tienen que ver con el diseño, es problemático, pero también tienen que ver con cómo se ejecute, y eso lo vamos a ver. Y luego está propiamente lo que fueron todas las reformas a la ley orgánica de la administración pública, donde claramente yo sí creo que vemos una preferencia de López Obrador por concentrar la capacidad de decisión y de acción. No solo está el tema de los superdelegados, que van a tener una coordinación en presidencia, sino también, digamos, propiamente la función de la comunicación social de las dependencias públicas también va a estar coordinada en presidencia. Sí. Y hay otra función que tiene que ver con Internet también, que va a estar centralizada en presidencia. Y yo creo que en general él tiene a mí me parece que nace de una convicción suya, no es solamente un deseo hasta cierto punto humano, y que, digamos, en toda la filosofía política se ha hablado mucho de él, que no es el caso ahorita. Yo creo que él tiene la convicción de que él, centralizando, puede tener más control sobre prácticas indebidas, evitarlas, atajar la corrupción, atajar el abuso de poder. Pero pues siempre, digamos, la centralización tiene en sí misma ese problema. Concentración del poder. Mira, y en lo económico también. Esta cuestión de que tiene las riendas del poder no es cierto, ¿no? Porque el momento en el cual el Banco Central es autónomo, ¿no? El gobierno pierde el control de la moneda y dejas de tener política monetaria, cambiaria y fiscal, no tienes política económica alguna, ¿no? Ahí está el Banco de México, lo que anunció el día de hoy, que va a haber inflación, y entonces eso te anuncia que va a haber aumento de la tasa de interés este mes, ¿no? Y el aumento de la tasa de interés te va a empeorar las finanzas públicas y te va a restringir la capacidad de inversión y de gasto del gobierno. Entonces, si tuviese las riendas del poder, pues tendría que tener el Banco Central a su disposición, y no lo tiene.
Si tuviese las riendas del poder, podría tener política fiscal en favor del crecimiento. Y esta política de austeridad fiscal restringe la capacidad de gasto e inversión del gobierno. Si tuviese las riendas del poder, podría regular el sector externo, podría regular el sistema financiero. Y ha dicho que no va a tocar el sistema financiero. Y la banca gana lo que quiere. Tenemos una banca disfuncional a la dinámica económica. La banca trae ganancias hasta arriba del 25% en un contexto donde la economía mexicana va a crecer al 2%. Y las AFORES tienen ganancias de arriba del 35% y la economía, repito, no crece. Y los fondos de ahorro no tienen nada. Y no crecen, ¿no? Entonces, que especifique esas riendas del poder, ¿no? Porque el poder económico sigue estando por arriba. Eso era lo que quería preguntarle, porque él dice, ya el poder político está por encima del poder económico, ya no soy su florero, incluso dijo. Entonces, ¿por qué los pone asesores, no? Y exacto, y luego presenta un grupo de asesores, de empresarios, sí. Además todos relacionados con los medios de comunicación, la gran mayoría. Entonces, manda una... la cuestión está de las consultas. Es que hay de consultas a consultas, ¿no? Es decir, en Estados Unidos hay consultas vecinales, ¿no? Sí, hasta para el nombre de la calle. Y las consultas, o sea, una cuestión estratégica no la puedes poner a consulta. Yo recuerdo, bueno, haber leído una frase de Roosevelt cuando estaba en campaña en el 32 en Estados Unidos. Dijo, un estratega es aquel que traza los rumbos y genera los consensos necesarios para alcanzarlos. Y no los pones a consulta, ¿no? Entonces... Toma los riesgos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, eso... Sí, porque esta discusión la tuve con él hace muchos años. Sí, porque yo le dije, bueno, tú dices que el culpable de la crisis es el modelo neoliberal, pero a lo largo de tu libro, en el 2004, defiende la autonomía del Banco Central, defiende la austeridad fiscal, trató de libre comercio, le dije, y es el modelo económico. Y él me contestó, yo voy hasta donde la gente diga, ¿no? Pero lógico, si pones a consulta de la autonomía del Banco Central, toda la gente va a votar a favor de la autonomía del Banco Central, ¿no? Pero no sabe qué es lo que está detrás de la autonomía del Banco Central, que le quitas el control de la moneda al gobierno, entonces el gobierno deja de tener política económica, ¿no? Y ¿quién se favorece de la estabilidad de la moneda? El que controla la moneda, que es el sector financiero. Entonces, esta iniciativa que presentó los diputados del PT de cambiar los objetivos del Banco Central, de que aparte baja inflación sea alto empleo y crecimiento económico como en Estados Unidos, la gente morena se opuso, ¿no? en el Congreso. Entonces, bueno, ¿para quién sirves, no? O sea, ¿para quién vas a esa cuarta transformación? ¿Para quién va a servir, no? En pocas palabras, ¿cómo le va a hacer para cumplir con todas sus Exactamente, promesas? lo repito, porque el combate a la corrupción no da, ¿no? O sea, el problema no es la corrupción. Repito, la economía mexicana creció con corrupción del 39 al 81, ¿no? Y la corrupción ha seguido, pero cambió el modelo económico. Este modelo neoliberal de más mercado, menos Estado, de austeridad fiscal, alta tasa de interés, el libre comercio, nos ha llevado a menor crecimiento, menores salarios, desempleo y la pobreza creciente y la violencia que se deriva de ella, ¿no? Y en ese sentido de la corrupción también llama la atención. Dice, voy a combatir la corrupción, pero voy a dejar a todos los que cometieron actos de corrupción sin tocarlos. Enrique. Mira, Nicolás. yo creo que, y ahí ya vamos a empezar a discutir otro tipo de dinámicas. Yo, digamos, no creo el pertinente que sea el espacio para discutir, por ejemplo, sobre los alcances de las propias democracias, pero lo que es cierto es que en el mundo se empiezan, a propósito de lo que estaban diciendo ahora Arturo y Nicolás, se empieza a plantear una discusión muy interesante sobre la crisis de los partidos políticos como instituciones que representan a la ciudadanía. Y a partir de eso se han creado mecanismos de democracia directa, desde presupuestos participativos, desde cancelaciones también de aeropuertos en Alemania. Es decir, no es la primera experiencia que hay. Yo no estaría tan seguro, digamos, a lo mejor en un modelo muy tradicional de democracia representativa, sí preguntarle a la gente resulta complicado, pero me parece que tampoco tenemos por qué tenerle miedo a consultar, a salir a consultar ciertos temas en donde la sociedad está completamente vinculada e involucrada. Lo que sí me parecería interesante, a propósito de lo que decía Nicolás del tema de las consultas, pues sería aclarar que estas no fueron consultas realmente, fueron una suerte de entrevistas o de encuestas o de sondeos hechas por particulares, y el problema ahí, el tema es que
esos sondeos o esas encuestas de pronto generaron mecanismos vinculantes que no los tienen legalmente. Entonces, si vamos a transitar por un modelo con estas características, evidentemente se tienen ya que hacer las modificaciones legales como para que en realidad sean procesos de participación ciudadana, pero vinculados, yo diría, no a lo que define un líder, sino en todo caso a mecanismos que permitan una desde participación, si lo quieres llamar así, por supuesto, una participación desde abajo. Ahora, con el tema que planteabas tú de la corrupción, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Arturo. Yo creo que no alcanza, pues. Es decir, me parece que suponer que gracias al combate a la corrupción van a salir recursos adicionales, este país va a caminar, va a ser maravilloso y nos vamos a convertir en un país que todos soñamos, me parece que no, pero creo que sí hay un punto importante en donde se tiene que iniciar por algún lado. Y lo que sí es, yo creo, escandaloso, es lo que ocurre en este país, en un país medianamente democrático, donde hay sospecha por una casa de varios millones de dólares de un presidente en funciones, por lo menos hubiera habido una licencia como para que se abriera un proceso de investigación y no le diera a un subordinado la investigación que después le dijo, jefe, usted es completamente, no es responsable de estos hechos. O lo que ha ocurrido con muchos gobernadores, en donde el tema de los desvíos por más de 35 mil millones de pesos en Veracruz o en la entidad que nosotros querramos, pues sí plantea un punto de quiebre en donde algo se tiene que hacer. Yo no sé, y esa es una de las cosas de los discursos y de los símbolos que planteo incluso tanto en los 100 puntos como en el Congreso, de pronto, ¿qué medidas va a tomar específicamente? Porque por un lado dice que no va sobre los corruptos, pero al mismo tiempo, inmediatamente después, hace declaraciones que van en sentido inverso. Es decir, yo creo que falta ahí claridad y falta también certeza de si va a proceder o no. Bueno, a mí me gustó mucho ver la cara de Peña Nieto cada vez que daba alguna nota o alguna declaración, lo volteé a ver, yo pensé que iba a salir corriendo del Congreso para irse seguramente del país, pero me parece que ese es uno de los temas que el gobierno de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel van a tener que ir aclarando poco a poco y van a tener que decir qué va con cada uno de estos temas en términos de la corrupción, en términos de dónde van a salir los recursos públicos, porque en términos discursivos va bien, el tema es cómo lo va a traducir en acciones concretas. Veamos el tema de la fiscalía, ¿va a haber un fiscal cercano o no va a haber un fiscal cercano? Y a partir de eso va a ser que el propio gobierno y las propias acciones de este nuevo ejecutivo empiecen a tener un poco más de elementos concretos como para poder analizar. Van 2 días. Van 2 días. 48 horas, pero en ese sentido, el caso de todas las licitaciones de gobierno, los moches desde la Cámara de Diputados, que es una vergüenza que sucedan ese tipo de cosas, ¿sí podrían ser la diferencia? No, bueno, es que a ver, claro que si tú digamos, a ver, siempre ha sido muy difícil medir la corrupción. Claro. Incluso tener certeza de si hay menos o más corrupción es un problema porque muchas veces la vemos más porque nuestros mecanismos de detección son mejores y no quiere decir necesariamente que haya más, ¿no? Entonces, lo que obviamente yo sí creo, los cálculos que insisto son muy diversos, vamos a pensar un 10-15% sobre todo lo que es gasto público que se va en corrupción. Obviamente si esa proporción, si fuera un poco más o un poco menos, tú la cortas, pues tienes esos recursos para financiar política pública, ¿no? Ahora, realmente yo creo que es muy difícil pensar un gobierno que la corte al 100%. Uh-huh. Y es todavía más difícil suponer que la va a cortar solamente porque se lo propone, solamente porque quiere o incluso asumiendo que su conducta sea intachable, solo por eso, ¿no? ¿Y teniendo todo el poder concentrado en Hacienda tampoco? No, la cuestión es de que, o sea, en el Congreso están los mismos políticos de siempre, en gran medida, ¿no? Y que han estado los moches. Que nomás cambian de partido. Exactamente, ¿no? Entonces, mucha gente lo trae en la sangre, ¿no? Es la cuestión de la corrupción. Ahora, que va a ser severo, aquel que se meta en la cuestión de los moches. Porque yo estoy seguro que el vato sí va a ser muy duro en torno a eso. Entonces la gente tiene que pensarle 2 veces a aquel que quiere hacer corrupción, porque va a ser ventaneado y va a ir a la cárcel. Porque el vato sí es consecuente. O sea, ahora, la cuestión es, de nuevo, ¿no?
esto no resuelve los problemas. El problema del país no es la corrupción, es el modelo económico imperante. Entonces, mientras siga el libre comercio, mientras siga esta autoridad fiscal, o sea, él mismo dijo en su discurso, no, es que el gasto va a estar en función de los ingresos de la hacienda pública, ¿no? Porque para evitar inflación y devaluación. O sea, es la mentalidad neoclásica de que el gasto deficitario es inflacionario. Todo depende de dónde lo dirijas. Si tú lo canalizas a incrementar la productividad, a incrementar la producción, pues lógico, no va a generar inflación. El mismo Fondo Monetario Internacional acepta que se trabaje con gasto público deficitario en favor del desarrollo tecnológico para incrementar productividad y así bajar costos y bajar la inflación. Entonces, el señor Carlos Ursúa tiene que actualizarse, ¿no? Y no seguir con esta cuestión a toda costa la austeridad fiscal, porque esto, repito, nos va a llevar a la recesión. Nicolás. Sí, a ver, yo no sé si realmente López Obrador va a ser implacable con aquellos que incurran en prácticas corruptas. Solo quiero hacer referencia a un dato que ahorita recordé. En 2001, la Ciudad de México tenía el primer lugar en el índice de corrupción de transparencia. En 2005, seguía en ese mismo lugar. Es decir, en el sexenio precisamente en que López Obrador es jefe de gobierno de la Ciudad de México, en materia de corrupción, al menos con ese indicador, no hubo cambio. Y bueno, pues podemos hacer referencia a casos emblemáticos, creo que todos aquí nos viene el nombre de Bejarano, y pues aparentemente no pasó nada. Yo sí creo que López Obrador efectivamente es un político distinto, no tiene un nivel de vida ni un estilo personal de una persona derrochadora, corrupta, qué sé yo. Pero pues, es cierto, son los mismos políticos que han cambiado de partido, muchos de ellos que lo rodean, piensan algunos nombres y no me parece que sean especialmente honestos. O jóvenes. Y creo que la forma finalmente, o jóvenes, sí, novatos también, yo creo que la única manera de atenuar, de controlar, de limitar la corrupción es con un buen diseño institucional. Y eso sí creo que ahí se ve, digamos, el peso que puede tener la preferencia de políticas de López Obrador, que suele ser muy voluntarista. Él dice, no, eso es mucho gasto, el INAI no ha dado resultados. La cosa es poner el ejemplo y barrer de arriba para abajo. En una frase que me parece muy difícil de entender ya en operación en la administración pública. Bien, pues si me permiten, vamos a escuchar nuevamente a mi compañero Francisco Muñoz, quien nos va a hablar sobre esta ceremonia del bastón de mando, de la que hacíamos referencia al principio, que le dieron los pueblos originarios de este país. Paco, te escuchamos nuevamente, platícanos a ver cómo estuvo. Pues mira, como bien señalan los especialistas, Andrés Manuel López Obrador no es el político típico, y lo vemos tan solo en esta asunción que se dio en el Zócalo, cuando veíamos cada una de estas acciones que realizaba el presidente, era calificada en la prensa y en el momento como se iba narrando de histórica y nunca antes vista. Si no era su llegada en el coche blanco, era el mensaje crítico a más de 30 años de gobiernos neoliberales, o la forma en que se comportó ante los gritos de sus opositores. La culminación de todo esto del 1 de diciembre fue el Zócalo capitalino, donde miles de personas se concentraron para recibir a su rayito de esperanza, a su gallo, a su eterno candidato, ahora sí, cubierto por la banda presidencial. Primero, una ceremonia de purificación de grupos de indígenas de varias regiones del país, que no solo era para el político tabasqueño, sino para toda la ciudadanía congregada en el Zócalo. Clínica, fue un silencio y un generalizado en el momento en el que López Obrador, después de escuchar a este indígena que hablaba en ñañú, se arrodilló ante él. ¿Qué decía el mensaje? Lo saludo en este día, le damos la bienvenida, todos estamos aquí, muchos pedimos que le vaya bien porque aquí es difícil, porque aquí es de los mestizos, por eso estamos aquí con nuestro hermano, que no le sea difícil, hermano nuestro, estamos contigo, hermano. ¿Qué será de nuestro hermano? ¿Qué será de nuestro hermano, el gran maestro?
suficiente para que el presidente de México se arrodillara ante este chamán indígena que le entregaba la cruz. Aquí está el bastón de mando. Aquí está el símbolo con el que usted conducirá a nuestro pueblo. Siempre y cuando queremos recordarle que queremos ser tomados y tomadas en cuenta en los planes que usted tenga durante estos 6 años. La prensa decía 80, 90, 100,000, 160,000, decían los organizadores. La verdad es que era un mundo de gente que al unísono dio gracias a los 4 puntos cardinales y al centro del universo en el momento en el que lo solicitaron los chamanes indígenas. López Obrador comenzó a leer su mensaje y fue enlistando de nueva cuenta sus compromisos de campaña, pero cuando iba en el 28 adelantó que eran 100, que si lo esperaban a que se acabara, a lo que hubo un coro unánime de que sí. Adelantó que no solo acudirá al Congreso a rendir su informe de gobierno, sino que posteriormente acudirá de nueva cuenta al Zócalo cada 1 de septiembre para informar al pueblo de México de los logros y pendientes. Y que cada año aquí en el Zócalo voy a cumplir con lo que establece la ley. Voy a rendir un informe en el Congreso y voy ahí personalmente, no lo voy a mandar por escrito, para dialogar con todas las fuerzas políticas del Congreso. Pero también aquí va a haber un informe cada año en el Zócalo de la Ciudad de México. Finalmente pidió paciencia para lograr bajar el precio de los combustibles, pues dice, le entregaron un país en quiebra. Ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y con la industria eléctrica. Pero ya estoy llamando a los trabajadores y a los técnicos de Pemex, activos y jubilados, lo mismo a los trabajadores activos y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, porque vamos a sacar adelante, vamos a rescatar a estas 2 grandes industrias. Y bueno, Lénica, uno de los invitados de honor de López Obrador, sino que el principal, fue el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Y bueno, no podíamos desaprovechar el momento y en unos cuantos segundos que nos permitieron acercarnos a él, pudimos solicitarle un saludo para Radio Educación. Hola Radio Educación, qué bueno. ¿Cómo te sientes en México? Los escuché a ustedes de cantidad hace muchos años. Así es. Claro que sí, tenían muy buena programación. ¿La siguen teniendo? Excelente. ¿Nos puedes escuchar ya en FM, Silvio? Ya, sí, por fin. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo te sientes? Un abrazo a todos los que la hacen posible, a todos esos compañeros que como tú trabajan en una radio que es para el pueblo y para los estudiantes. Y así termina este 1 de diciembre, Lénica, sin duda histórico y recordado por muchos años. Pues ya me hiciste llorar con mi unicornio azul, Paquito. Muchas gracias por la crónica. Hasta pronto, Lénica. Hasta luego. Pues le recordamos que estamos en el programa Relieves, estamos analizando pues los retos que enfrentará Andrés Manuel López Obrador como presidente de este país. Nos acompaña el doctor Arturo Huerta, profesor investigador del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Nicolás Loza Otero, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Y ya están empezando a llegar las llamadas, si me permiten voy a dar lectura, 4155-1060 para que nos hagan llegar sus dudas y también sus comentarios. Agustín Mondragón, él nos habla del centro de la ciudad, dice, le advierto al radioescucha que no le demos importancia a los mensajes de la ultraderecha, ya que de Miguel de la Madrid, Enrique Peña Nieto se gobernó para unos cuantos que se hicieron millonarios y dejaron de lado beneficiar a las mayorías del pueblo. Y Andrés Manuel López Obrador intenta gobernar para las mayorías, aunque se incomode la ultraderecha. Ejemplo, la mano de obra de carreteras serán por manos y habitantes de la región donde hagan y no por empresas transnacionales. Antonio Ramírez, él nos habla de Toluca. Somos
4,000 millones de habitantes en el planeta, somos 7,000. Aquí él pone 4,000, pero somos 7,000. No sé por qué grupos de estudiosos nunca dicen que el futuro de la humanidad es el socialismo. Manuel Munguía, él habla de Iztapalapa, congruencia, racionalidad y honestidad. Hace patente la deshonestidad de Peña Nieto ante el Congreso. En una toma de posesión se da un gran respeto del presidente al pueblo de México, sobre todo en la redistribución de la riqueza y el impulso a la economía nacional y el bienestar de los mexicanos, erradicándose el cáncer de la corrupción para un mejor vivir y convivir, lo que no vimos con Peña Nieto. José Balb, él habla de la Benito Juárez, lo que yo considero es que el Banco de México no es autónomo, en virtud de que en la Comisión de Cambios se incluye al secretario de Hacienda. El profesor Gutiérrez, él nos habla de Coyoacán. El cambio de poderes y lo importante de las políticas públicas en México se asemeja mucho a las grandes corporaciones transnacionales, donde el cambio de director o gerente trae consigo nuevas fórmulas y estrategias que les permiten reposicionarse en el mercado y mantener a flote la empresa. Asimismo, el anterior y otros generantes políticos dejaron maltrecho y saqueado el negocio y que gracias al esfuerzo y trabajo de millones de campesinos profesionales, obreros e informales, están generando riqueza a cada minuto para mantener a la nueva élite política. Abrir miles de canales de exclusión al estilo Francisco Huerta permitiría rediseñar el destino de México. Bueno, ¿algún comentario? Sí, rápidamente. Esta cuestión de que el Banco de México no está autónomo porque participa la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda solamente participa en la determinación del tipo de cambio. El que determina la tasa de interés es el Banco Central, ahí no lo consulta con nadie, y la ha venido aumentando. O sea, en diciembre de 2015 estaba 3%, actualmente ya está en 8%, y lo va a seguir aumentando, y eso atenta sobre el crecimiento económico. Ahora, esta cuestión de los retos, por respecto a los 100 días, porque ya el tiempo se nos va. Aquí el gobierno tendría que reaccionar rápidamente con esta cuestión. Efectivamente anunció caminos de mano de obra, o sea, tiene que serlo de inmediato. Los subsidios a la agricultura para la producción de granos básicos es inmediato, porque si tú vas a aumentar los salarios, esto te va a aumentar demanda. Si tú vas a generar empleo a estos jóvenes de 2.300.000, te va a aumentar demanda. Y si no tienes la producción suficiente para satisfacer esa mayor demanda, va a generar presiones inflacionarias y presiones sobre importaciones, sobre el déficit de comercio exterior, que te va a llevar a la devaluación. Entonces el gobierno tiene que adelantarse ya, o sea, en el sentido de instrumentar política inmediata para incrementar la productividad, la producción de granos básicos, de la canasta básica, y estar creando estas condiciones de empleo, de mano de obra, estos empleos de jóvenes, la cuestión de los pensiones a los jubilados, a las personas discapacitadas, etcétera. Y repito, pero tiene que incrementar la producción de inmediato, ¿no? ¿Algún comentario a las llamadas, Enrique? Pues yo también, para ir cerrando, a ver, yo creo que una de las cosas que hemos visto son nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevos discursos, pero habrá que ver si eso le alcanza para hacer las cosas realmente diferente, para ejercer gobierno de una manera distinta y para construir políticas públicas medianamente adecuadas. Yo creo que lo que está de alguna manera en juego, que no creo que logre, pero que evidentemente eso es lo que urge en términos por lo menos políticos, es la construcción de un nuevo régimen político en México. Y cuando hablo de régimen me parece que es justo una nueva articulación en cómo se ejerce gobierno. Porque temas de la agenda que quedan pendientes son muchísimos y muy complejos. Solo para hablar de uno de los más complicados, sobre el tema de seguridad pública y del crimen organizado, que no ha dicho absolutamente nada, me parece que urge que plantee qué es lo que se va a hacer ahí donde tenemos violencia generalizada o hay un tema de víctimas que no han sido atendidas y que de alguna manera, bueno, pues sí, nos plantea una realidad muy compleja en donde además, sumándole a esto, yo quiero ver si este gobierno morenista va a ser una mayoría responsable, porque tiene mayoría en las cámaras, en la de diputados, en la de senadores, en los congresos locales, y sería muy mala señal pensar en el regreso a un régimen de partido hegemónico. En ese sentido, la figura de los superdelegados, ¿qué tantos problemas le va a generar a Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores? O sea, está bien que eran los virreinatos, pero ahora como que les quiere quitar todas las facultades. No, bueno, ya le está generando problemas. O sea, ya Enrique Alfaro dijo que él no va a aceptar esos consejos de seguridad presididos por los superdelegados. Y también el gobernador de Michoacán ha dicho que se sentó con el superdelegado por cortesía, pero que no lo iba a volver a hacer.
Andrés Manuel creo que tiene un entorno muy favorable, es decir, va a haber gobernadores priistas, quizá algunos panistas, que sí van a cooperar mucho con él. Si dejan al de Puebla, ¿verdad? Pero, ya que no lo dejen. O sea, yo lo que también veo Conago, ahorita, ¿no?, es un acomodo en general de los políticos, un poco al ritmo que López Obrador está tocándoles, lo están ellos bailando, ¿no? Así ha sido nuestra clase política, no veo por qué vaya a cambiar. La mayoría de ellos van a acomodarse. Manuel Velasco en Chiapas creo que es el mejor ejemplo. Ahí hay un intercambio entre López Obrador y él. Y eso creo que es lo que vamos a estar toda viendo. la corrupción que se ha denunciado y él lo apadrina. Sí, y a cambio de que recibe apoyo, ¿no? En este caso para su proyecto del Tren Maya y políticamente votos, en fin. Eso creo que no va a cambiar. Y más bien va a tener que ver un poco con la dinámica de fuerza que López Obrador vaya logrando. Y solo algunos gobernadores que tienen otro proyecto claramente como Alfaro, que van de salida, que están haciendo alguna otra apuesta, que están quemados, son los que lo van a enfrentar, pero no sé si con mucho éxito. Problemas ya le va a generar. Pero aprovecho incluso para decir algo. Yo sí creo que en materia de seguridad pública López Obrador sí ha dicho. O sea, de manera quizás sorprendente ha sido contrario a lo que ofreció en campaña. Es decir, cuando él dice los militares se van a ir a los cuarteles, pues ya es un hecho que no se van a ir a los cuarteles, es un hecho que la Guardia Nacional aunque vaya supuestamente a consultarse dentro de unos meses. Ya hicieron las regiones de seguridad, ya están trabajando en esa materia, y creo que ahí, de hecho, es paradójico porque aunque no era una oferta de campaña, las mediciones que conocemos de cómo ve la población esa medida, la presencia de militares en la seguridad pública, pues en general lo aprueba. Claro. Sobre 60-70% de la población lo ve bien. Y yo creo que ahí sí es una cosa clave, porque a mí me parece que los dos grandes factores que erosionaron la credibilidad, la popularidad del PRI, del PAN, del propio PRD fueron corrupción y seguridad pública. Y si López Obrador tiene resultados en materia de seguridad pública en donde sí veo que está haciendo acciones, yo en corrupción no las veo un discurso, pero no veo una política realmente articulada. En cambio, en seguridad pública, nos guste o no la presencia de los militares, está la iniciativa de construir la Guardia Nacional, está la regionalización del país. Habrá que ver cómo funciona. No, de acuerdo. Ese es, digamos, otro tema, pero de que hay acciones y que esté estructurado y que está presentada ya la propuesta, yo sí creo que ahí puede haber... y el plan de seguridad abarca mucho más de la Guardia de Seguridad Nacional. Mira, la cuestión esta de la seguridad pública pues, no se resuelve con el mando único o que el ejército... Militar o civil. Mira, mientras siga el desempleo, los bajos salarios, mientras siga la pobreza, va a seguir la violencia, ¿no? Entonces, en el caso en Estados Unidos, o sea, no fue la legalización del alcohol lo que terminó con la violencia. O sea, fue la generación de pleno empleo que instrumentó Roosevelt cuando llegó en el 33. Entonces, al mejorarse las condiciones de vida de los trabajadores, o sea, de la gente, disminuyó la violencia. Entonces, igual acá, por más que hayas legalizado la marihuana o esta cuestión del mando único y demás, repito, si sigue la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, va a seguir la delincuencia. Bueno, y él dice que así se va a acabar, ¿no? También con la inseguridad, es una de sus tesis, que sí, hay que darle pero tendría que desempleo. Efectivamente, tener política de empleo, política de incremento salarial. Y ya rápidamente, doctor, también para no dejarlo, el asunto del presupuesto, que estamos todos aquí aterrados, o sea, porque lo único que sabemos son recortes, o sea, no vemos que se vaya a dar mayor presupuesto a universidades, a centros de cultura, como siempre, o sea, como siempre nos han tratado, que tenemos que luchar por los recursos, no es que se nos otorguen de antemano. Bueno, lo dije en la primera intervención, no puedes trabajar en un contexto de austeridad fiscal, de equilibrio fiscal, en gasto igual a ingreso, en un contexto donde el sector privado está altamente endeudado y enfrenta problemas financieros porque las importaciones desplazan a la producción nacional. El déficit de comercio exterior atenta sobre las finanzas del sector privado y esto atenta sobre el crecimiento económico. Si eso le sumas que el gobierno no va a incrementar el gasto, vamos a un contexto de recesión. Entonces, y esto no se resuelve reestructurando el gasto, o sea, disminuyendo el gasto corriente para aumentar, exactamente, ¿no? A no ser, repito, que incremente la productividad de la producción para disminuir el déficit de comercio exterior. Terrible. Un comentario final, Enrique. Pues son 2 días que 48 horas son 48 horas. Me parece que es muy importante plantearnos este seguimiento de los temas de la agenda.
Espero luego nos invites para darles hacemos un balance de los 100 días. Exactamente, porque en efecto yo creo que, insisto, los retos no son menores y me parece que el contexto, por ahí, como dirían en algún lado, está bravo, y realmente creo que muy poco también, y ahí yo cerraría diciendo, muy poco también puede hacer ahora, a propósito de los modelos de participación, el gobierno sin una participación ciudadana amplia, y me refiero a la participación de los ciudadanos en la vida cotidiana. Parece una cosa dicha al aire, pero me parece que los gobiernos en diferentes contextos, sin la participación de los ciudadanos y en un contexto como el mexicano, poco o nada pueden hacer para cambiar las cosas. Nicolás. Bueno, a ver, yo me focalizaría en estos dos temas, corrupción, seguridad. Me parece que con los recursos que este gobierno tiene, con las medidas que ha anunciado, podría ser que en los primeros 100 días, o en el primer semestre, primer año de su gestión, haya resultados. Quizá baje un poco la delincuencia, quizá bajen los crímenes más delicados, más violentos, quizá también aumente las violaciones a los derechos humanos por parte de la propia Guardia. Eso habrá que ver cómo evoluciona y a partir de allí qué decisiones toma el gobierno. Pero me parece que con esos recursos puede haber cambios en los resultados. Y en cambio en corrupción, pues aunque suene paradójico, porque es un tema para él prioritario, no veo una medida que realmente nos haga prever que va a subir o que va a bajar. Simplemente sabemos que quiere que baje, que la sociedad quiere que baje, pero yo no veo los instrumentos para lograrlo. La columna vertebral de su gobierno, además. Agradecemos muchísimo la presencia esta noche de Relieves al doctor Arturo Huerta, al doctor Nicolás Loza Otero y al doctor Enrique Gutiérrez Márquez. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar... Ahí está la versión que se echaron en el Zócalo. Agradecemos muchísimo. En la producción estuvo Aida Aguilar, en la asistencia de producción Gabriela Pérez, en la crónica y musicalización Francisco Muñoz, en la edición del programa Fructuoso López y aquí en cabina Raúl Núñez. Y se despide en el micrófono Lenny Cávila. Que tenga una excelente noche. Relieves. Esta temporada de lluvias, protégete de las inundaciones.